Muy bien, vamos a ver la cuestión de liberación. Esto va a ser un tema muy sencillo por el simple hecho del significado, sí, la Hola, descripción hermosa, ¿cómo de lo que estás? es la Vea, liberación. princesa, conéctese, apague cámara y todo, y yo te paso un mensaje cuando esté terminando para que estés. Entonces, aquí el objetivo de este tema es en realidad nosotros como instructores poder diferenciar lo que es la cuestión de la liberación en un buen sentido y en un mal sentido. Esto es porque no podemos nosotros decir que la liberación fue mala, ¿sí? Porque ya nos estaríamos nosotros en este momento diciendo que la liberación estéticamente se ve mal, ¿sí? Pero aquí vamos a hablar si es funcional o no es funcional. Aquí dice que el proyectil flecha ser lanzado sin ningún cambio. Déjenme nomás admito algunas personas aquí. En las actividades en curso del arquero, por lo tanto en su mente, y dice liberación no debe ser provocada, sino generada. Aquí el significado de la liberación viene siendo que, a ver, discúlpenme, es que hay mucha gente que está hablando. Aquí tenemos nosotros como instructores tener bien definido la descripción de la liberación, porque la liberación viene siendo el resultado de todos los movimientos anteriores. ¿Sí? Es algo espontáneo. No quiere decir que en el momento de la liberación la persona está consciente. Puede estarlo, pero el disparo no va a ser lo más natural. ¿Sí? Tiene que ser espontáneo, tiene que ser un resultado de todos los movimientos anteriores, tiene que ser generado, ¿sí? No es provocado. Porque si nosotros provocamos la liberación, podemos hacer que movimientos ajenos a la naturaleza del disparo provoquen que el proyectil, en este caso la flecha, no vaya o se dirija al centro. Nosotros cuántas veces como maestros le decimos a los alumnos, deja que fluya el disparo. A lo mejor lo sabemos, a lo mejor no lo sabemos, a lo mejor no lo copiamos de otro entrenador, sin saber en realidad cuál es el origen de esa frase o a qué se refiere, ¿sí? ¿Cuál es la raíz de todo esto? Resulta ser que, pues, el disparo tiene que fluir como otra regla que se tiene que, nosotros como arqueros tenemos que provocar la mínima resistencia posible al arco para que éste funcione de manera óptima. Entonces, esta la liberación viene siendo el resultado de los movimientos que se prepararon o movimientos que el arquero preparó para posteriormente ejecutar o accionar o generar fuerzas, ¿sí? Y la suma de esos dos es el resultado, ¿sí? Y en este caso se llama liberación. Entonces, primero posiciono mi cuerpo, posteriormente genero las fuerzas que necesito para que el arco o te genere una salida de fuerza y la flecha lo absorba, ¿sí? Posterior a eso, la flecha es lanzada, entonces la liberación, mejor conocida como instante crítico, ¿sí? Que posteriormente en curso lo van a llegar a escuchar. Entonces es un instante, y en ese instante nosotros, sí, me considero también porque fui arquero, nosotros como arqueros, pues es tan instantáneo esa etapa que no te da tiempo de pensar qué es, ¿verdad? Hay situaciones, y que les voy a explicar en la práctica, que hay situaciones que el arquero dice, me sorprendió, ¿sí? La liberación sorprende, más si tú la anticipas o tú piensas en su anticipación, estás provocándola. Y entonces es ahí donde a veces caemos mucho en el dilema, tanto el atleta como el entrenador, el maestro, en decir qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Ahora, ¿qué aspectos se van a ver aquí? Pues van a ver aspectos físicos. No se va a ver el aspecto mental en realidad en la etapa de la liberación, porque eso ya es
más adelante, ¿verdad? En sus educaciones que deben de ustedes adquirir. Aquí solamente se va a ver el aspecto físico, que es lo que conlleva una liberación, y se va a ver de manera muy superficial. Esto con el fin de no meternos mucho a detalles, ya que, digo, este es un nivel muy básico, entonces tenemos que reservarnos a muchas cosas. ¿Sí? Dice, el otro punto aquí en la liberación, que es algo muy específico, dice, solo ocurre un cambio, una disminución repentina de la contracción de los flexores de los dedos, y solamente eso. ¿Sí? Debido a que todas las demás actividades continúan, la liberación también es parte de la fase de seguimiento de la secuencia de disparo. Se considera que la parte del proceso técnico, en este caso la liberación, viene siendo una transición de producción de fuerzas a continuidad y seguimiento. ¿Sí? Esto con el fin de nosotros saber en realidad cuál es el inicio, ¿sí?, del disparo. El disparo inicia cuando la flecha es propelada por, empujada por, ¿sí?, expulsada por el arco, el arquero, ¿no? Entonces, la continuidad del disparo, pues su nombre lo dice en su etapa, la siguiente, que lo vamos a ver el jueves, pues es continuidad y seguimiento. Ahora, si ya les mencioné que en realidad la liberación es generada, quiere decir que nosotros como instructores tenemos que prestar énfasis a movimientos preparatorios y a producción de fuerzas. Esto con el objetivo de que mi liberación esté lo más óptima posible. Aquí quiero recalcar algo muy importante para que lo sepan. Yo sé que muchas personas aquí tienen algunos conocimientos, algunas especializaciones en el ámbito en el cual laboran o en el cual se desarrollan. Y aquí hay personas que fueron extranjeros, a lo mejor arqueros de alto rendimiento, a lo mejor es personas que estoy desde cero, no sé nada de tiro, pues estoy aquí para aprender. Soy entrenador, llevo mucho tiempo de experiencia. Y pues lo que me ha tocado a mí, por ejemplo, de dar cursos, situaciones a todo este tipo de perfiles, recaemos en una sola cosa en común, un común denominador, que nos enfocamos mucho en la liberación. ¿Sí? Y yo me sumo a esto porque cuando yo inicié como entrenador, yo me enfocaba en que la liberación sea lo más bonita posible, que esté bien pegadita y todo eso, y era porque nos enfocamos mucho en la cuestión de muchos ejemplos en videos de gente profesional, o cuando es una competencia, te esperabas en eso, en ver que la liberación salga lo más pulcra posible, lo más limpia, lo más pegada a la mandíbula, etcétera, ¿no? Y en cierto punto sí tiene algo que ver, pero no es en realidad el origen de que la liberación sea efectiva. ¿Ok? Aquí vamos a ver algunos aspectos en los cuales la liberación tiene que ser efectiva y cuáles son los conceptos que debemos determinar. Yo me voy a adelantar un poco en tres conceptos más que no van a estar expresados, en los cuales determinan una buena liberación, y son tres. Es la dirección, la velocidad y la fuerza. ¿Sí? De todo lo que he estudiado, investigado, etcétera, yo nomás determiné y me lo concentré y encontré que esos tres conceptos tienen que estar a fuerza para que una liberación sea efectiva. Oye, pero yo estoy viendo que Frangilli en los videos suelta con los dedos abiertos, otros arqueros sueltan abiertos en situación de estrés o en momento crítico, donde la flecha tiene que impactar al centro, y resulta ser que la soltada, sí, no fue estética, no se vio bonita comparada con los coreanos, que todos, pues vemos, ¿verdad? Porque son un gran equipo, pero comparado con otras liberaciones que también no están en el top 10, por así decirlo, de excelentes arqueros, pues están ahí aventando 10, ¿no? Y estéticamente es una gran diferencia. Resulta ser que nosotros estamos viendo solamente la punta del iceberg, no estamos viendo en realidad qué es lo que se está trabajando
o qué se está utilizando. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo he determinado, he concluido de lo que yo he hablado acerca de la cuestión de los conceptos de liberación, porque es muy, muy importante. Ahora, otro ejemplo muy claro es un entrenador que al momento de estar liberando te dice, esa liberación estuvo bien fea. Nosotros como instructores no podemos, tenemos que evitar ese tipo de comentarios porque en realidad no estás llegando a ningún lado. Si teóricamente te acabo de explicar que la liberación es el resultado de los movimientos anteriores, entonces estamos confundiendo al arquero y nosotros más. Por dos partes. Al arquero, porque si el arquero está haciendo una liberación mala, ¿qué parte del proceso anterior está mal? Porque en el instante no lo va a arreglar. Es un instante. Segundo punto, segunda parte, el entrenador. Si tú estás habituado a decir buena soltada, mala soltada, estuvo muy bonita la soltada, aquí no estás tú buscando cuál es el origen. ¿Sí? He mencionado muchas veces en el curso que lo que manifiesta un mal acomodo, una mala liberación que no corresponda o que carezca de una dirección, una velocidad o de una fuerza, o que el seguimiento no sea completo, son pasos anteriores, no es ahí. No quiere decir que el arquero tiró mal o liberó mal. Significa que pasos anteriores cometió o omitió un paso del proceso y eso desencadena a que todo lo demás esté mal. Voy a poner el ejemplo de un pianista. Si el pianista está tocando una melodía y le faltó tocar una nota, no se va a regresar a tocar la nota porque la melodía se echó a perder. El tiempo sigue, el ritmo sigue, él pasa por omiso. Entonces, es algo similar a lo que estamos viendo porque es parte de un proceso. No en el momento de que esté en la liberación, el arquero va a decir, híjole, me faltó hacer el agarre. Pues no va a regresarse a hacer el agarre porque va a estropear todo el proceso de liberación. Pues va a salir careciendo de los conceptos que antes mencioné. ¿Ok? Entonces, tenemos que nosotros estar siempre conscientes de lo que acabo de explicar con el simple fin de tener nosotros una buena observación, ¿sí? Un buen estado crítico de observación para poder determinar qué es lo que está sucediendo en el proceso de mi arquero. Ahora, ¿qué es lo que debemos de observar en una liberación? Esto es lo que comúnmente nosotros vemos de manera estética, la deformación de los flexores, en este caso de mis dedos, al momento de que mi mano está en el anclaje y se traslada casi a la nuca por la liberación. Entonces, aquí podemos determinar una cosa, pero no es porque se vea estéticamente bien, sino tiene un porqué. ¿Por qué los flexores no pueden extenderse durante la liberación? Y esto lo determina mucho el primer concepto que se llama fuerza. Al momento de nosotros estar utilizando al momento de nosotros estar generando la fuerza al momento de aperturar el arco, al momento de abrirlo, ¿sí? Tenemos que estar conscientes de que nuestro arquero se mantenga concentrado, ¿sí? En la espalda, que es en realidad el principal motor para poderlo aperturar. No son las extremidades, ya lo mencionamos en la clase anterior. Sí, porque si son las extremidades, lo que va a provocar es que el arquero se canse más rápido de lo normal y existan lesiones. Entonces, llegando al punto es que se concentre para que nosotros nos demos cuenta que en realidad está generando una fuerza, ¿sí? Que se va a incluir en la liberación. Ahora, ¿por qué los dedos se manifiestan? ¿Sí? De una manera de extensión, se manifiestan de muchas cosas. Uno, el agarre no es el idóneo, que es lo principal, que es el origen de una buena liberación. Tener un agarre bien definido, que sea uniforme. Dos, que la colocación de mis hombros en el momento de preapertura y apertura completa,
o sea, cuando yo ya estoy en el anclaje, no esté alineado hacia el objetivo. 3, que la escápula de la cuerda no se esté en posición final para llegar a la expansión. Esos son 3 puntos muy importantes que nosotros debemos determinar para saber si la liberación va a ser correcta en el aspecto de la colocación, o en este caso la manifestación del video saliva. Oye, ¿por qué? Porque el arquero lo que está haciendo, en este caso el cuerpo, está generando un plan B. La tensión no la van a soportar los hombros ni la espalda, la tensión la van a soportar los dedos, por eso la muñeca se dobla, sí, por eso los dedos están tratando de poder agarrar la cuerda lo más que se pueda porque se está resbalando por una mala postura. ¿Ok? Entonces, el ejemplo de arriba de la secuencia de fotografías está la arquera Park, una de las mejores arqueras del mundo, ¿sí? Categorizada, la de actualmente. Pues aquí se ve un ejemplo de la liberación que los flexores deben de mantenerse de una naturalidad. ¿Qué quiere decir el concepto de naturalidad? Cuando yo agarro en esa curvatura de los dedos. Y no sé si ustedes escuchan muy bien. Entonces, cuando estamos aquí con la curvatura de los dedos, se tiene que ver semejante al momento de liberación. ¿Ok? Y eso lo voy a explicar ahorita en práctica. ¿A qué se refiere ese punto? Entonces, si el arquero manifiesta sus dedos extendidos, está careciendo de uno de esos puntos que acabo de mencionar anteriormente. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Dependiendo de la altura del anclaje, en la imagen vemos una persona que ancla en el mentón, pero siendo que tal vez los iniciantes apuntan con el apuntado lineal usando el vástago de la flecha, van a tener un anclaje más alto, tal vez en el pómulo. La línea de cuando vaya la mano hacia atrás por la tensión escapular, dependiendo de la altura del codo, también va a ser tan larga, puede llegar a ser más corta. ¿Cuál es por ahí sería la diferencia en que vamos a encontrar en la liberación dependiendo de la altura del agarre? No sé si me explico bien. Sí, se explicó perfectamente. Tiene mucho, sí tiene que ver algunos aspectos y eso es lo que vamos a ver nosotros al observarlo. ¿Cuáles son las situaciones en las cuales un arquero se manifiesta? Desde un arquero de iniciación a un arquero, por así decirlo, que ya tiene tiempo, a un arquero experto. Se van a categorizar los arqueros de las siguientes maneras. Arquero de iniciación, arquero intermedio o desarrollo y arquero elite o experto por resultados. Entonces, en la situación de un arquero de iniciación, en el momento del arquero de iniciación, si tiene los diferentes sistemas, en este caso el lineal, puede que el recorrido que tenga, en este caso el concepto de dirección, no se manifieste de una manera muy eficiente. ¿Sí? Porque se pueden manifestar los tres, dirección, velocidad y fuerza, pero no se van a manifestar, por así decirlo, al 100%, pero se manifiestan. Yo lo que hago, en este caso, el cerebro lo que hace es grabar desde el momento que inician en cuestión de liberación hasta el momento en que lo empiezan a masterizar, o sea, que ya lo empiezan a habituar y mejorar. Y yo ya lo categorizo por porcentajes. En dirección, yo te voy a explicar qué es la dirección y en qué parte del cuerpo se manifiesta. La velocidad en donde se manifiesta, la fuerza en donde se manifiesta. Digo, eso sí lo voy a explicar de manera práctica para que ustedes puedan observarlo y puedan después criticar en el buen sentido el desarrollo de su atleta. Ahora, no limita, los tres conceptos de liberación no se limitan por el sistema en el cual está anclado el arquero. ¿Ok? Te digo, esos tres conceptos vienen siendo la base de todo lo que ustedes han visto en videos o lo que les he explicado, etcétera. Son esos tres conceptos que tienen que estar ahí. ¿Sí? No limita absolutamente nada el concepto del anclaje. Perfecto, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Qué sí limita?
Ahora yendo a la pregunta de Miguel Gallegos, ¿qué sí limita una soltada? El agarre. Si no tenemos un agarre uniforme, nuestra liberación sí puede tener muchas limitantes. Puede carecer de dirección, puede carecer de velocidad y puede carecer de fuerza. Los puntos elementales que debemos de tener es que en realidad los dedos deben de posar sobre la cuerda. No podemos generar una fuerza extra al momento de tener una tensión, en este caso al momento de aperturar el arco. Porque si generamos una tensión, lo que vamos a hacer es que la atención de la propiocepción del cuerpo la tengamos en las extremidades, en este caso en los flexores y no en nuestra espalda. Por eso muchas veces los arqueros de iniciación tienen muchos dolores de muñeca, antebrazo, ¿sí? La cuestión del bíceps, tríceps, etcétera, porque tienen tanto porcentaje en las extremidades y carecen del concepto de transferencia hacia su espalda. Pero eso es algo natural en el camino. No quiere decir que si lo están haciendo, ustedes son malos instructores. No, eso no tiene nada que ver. Es parte del proceso y es parte del desarrollo del concepto de transferencia. La transferencia no se desarrolla cuando el entrenador le dice, mira, vamos a ver el tema de transferencia. No, la transferencia se desarrolla desde el primer día de clases que el niño adquirió una banda elástica. En el caso que el primer día de clases se la dieron, porque el niño está utilizando sus extremidades y de manera inconsciente también está utilizando su espalda. ¿Sí? Entonces, desde ahí inicia la transferencia. Desde la carrera del inicio del arquero, base, hasta que inicia el segundo nivel, que es desarrollo, hasta ahí está llegando la palabra transferencia. Cuando nosotros de manera consciente, cuando ya vemos que el atleta va adquiriendo habilidades, va adquiriendo consistencias para llegar a estas habilidades en partes del proceso, pues ya enseñamos en realidad el concepto teórico y práctico de la transferencia en sí. Y pues el arquero va a decir, oh, claro, ahora no tanta energía en mis extremidades, sino la voy transmitiendo hacia la espalda. Entonces ellos ya van a adquirir un poquito más de sentido en ese concepto. ¿Ok? Como lo mencionaron ahí de abajo, un agarre constante con la uña del dedo anular frente al arco, que los dedos que no se utilizan estén relajados. En este caso, esta imagen, pues sí, pueden estar los dedos separados o pueden estar en contacto, más no en presión. Posar los dedos, tener un contacto sutil, más no tener una presión entre ellos. Esto es para que los lectores que en realidad están posando sobre la cuerda no generen ninguna tensión, presión o fuerza transversal sobre la cuerda. Ahí sí, Miguel, ahí sí tienes que prestar atención en el agarre y no en el anclaje. El momento de liberación, pues ahí se ve de cierta forma cómo se comporta la cuerda, ¿sí? Y cómo se comportan los dedos. Son movimientos simultáneos. Tenemos que hablar de dos partes como si fuera una sola. ¿Sí? Tenemos que hablar del comportamiento de la cuerda sobre los dedos como el comportamiento de los dedos sobre la cuerda. No se puede hablar de una sola parte porque ahí nosotros como instructores no explicaríamos de manera completa el concepto simultáneo de liberación. ¿Sí? Entonces, cuando vayamos a explicar la liberación en la primera sesión, tenemos que decir que la liberación es algo espontáneo. Segundo, la liberación se genera por todos los movimientos anteriores. Tercero, la liberación no es forzada. Cuarto, la liberación consiste en el movimiento que hay de dedos a cuerda y en el movimiento que existe de la cuerda sobre los dedos. ¿Ok? Entonces, de esa manera tenemos que nosotros decirle a nuestros alumnos en relación de la liberación. Ejercicios que podemos determinar
nosotros como instructores son simulaciones, porque aquí tenemos que simular todo. Estamos programando nuestro arquero y tenemos que ver si esa programación resulta. A veces las programaciones fracasan y tenemos que ver qué es lo que sucede. ¿Ok? Aquí, ¿qué se está explicando? El concepto anterior. Se está simulando el movimiento de ambas partes, el movimiento de la cuerda y el movimiento de los dedos. No podemos nosotros explicar el movimiento en una sola parte. A lo mejor sí, pero si queremos nosotros analizar de una manera profunda cuál es el detalle. Y el análisis que siempre hacemos viene siendo sobre los dedos. Nunca analizamos la cuerda cómo se comporta, por la mayoría de las veces. El 90% del instructor, en este caso el entrenador, se enfoca más en el comportamiento de los dedos que en el de la cuerda. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que enfocar las dos partes. ¿Quién provoca el movimiento de la cuerda? Adelante, Silvia. Los dedos. Yo creo que es la suma de los dedos, así como de las palas. La presión que ejerce el mismo arco sobre la cuerda, ¿no? Sí, más o menos. Ahí estamos hablando de un 10%. Vamos a hablar del 80%. ¿Qué provoca, quién genera el movimiento de la cuerda sobre los dedos? ¿Quién? Que los dedos dejen de tener resistencia sobre la cuerda y la cuerda los venza para... Ahí ya agregaste un 5% a lo que dijo Silvia. La espalda. Ahí agregó un 2%. Los movimientos previos. Creo que es el conjunto de todas las actividades, que se toma el arco, se hace la extensión, se toma la cuerda, todo el movimiento, la sumatoria, todo eso hace que la cuerda tenga ese movimiento. Pero a su vez, la cuerda, cuando se confecciona para el tirador adecuado, ya sea zurdo o derecho, tiene su forma, digamos, de enroscada que permite que la liberación sea lo más acorde al tirador. Sí, muy bien, Wilson, pero se lo voy a hacerlo más reducido de lo que dijo. El brazo de arco provoca el comportamiento de la cuerda sobre los dedos. Si el brazo no tiene un buen empuñe, ya la cuerda no se encuentra en línea al objetivo. Se encuentra desfasado con el maneral. Si no hay una buena pronación, la cuerda no tiene la misma tensión. Si no hay una alineación sumada con la otra alineación del hombro, por así decirlo, no carecemos de otra alineación, en este caso una alineación de cuerdas, y la cuerda se va a comportar de una manera. Ahorita voy a explicar un ejemplo muy común en el cual la cuerda se comporta, ¿sí? Diferente. Profe, es que estoy agarrando bien, pero no sé por qué la cuerda sale como que chueca. Si eres bien observador y lo verificamos con la clase anterior de cómo colocar la cuerda sobre la rama superior, si la pala superior del arco, pues a veces la cuerda no se encuentra alineada con el maneral. ¿Sí? El codo a lo mejor sí está alineado con el maneral, pero la cuerda no. Entonces, el brazo del arco juega un papel muy importante para que la cuerda se comporte de una manera, ¿sí? Acorde a los movimientos que va a generar, en este caso, los flexores de la mano de cuerda. ¿Ok? Por eso le digo, tenemos que ver todo en ambas partes. Ahora, tengo que prestar mucha atención a los detalles de los movimientos de preparación del agarre y del empuñe. Sí, porque les había comentado que la liberación es el resultado de todos los movimientos anteriores. Entonces, como lo dijo Wilson, pues sí, es la suma de todo lo que estamos haciendo, que se tiene que ser acorde a todo lo que se desarrolla en el proceso. Pues sí, en eso que la postura, pues la cuestión del empuñe, la cuestión del agarre, sí, la cuestión de la pronación, la cuestión de la lesión, apertura, el anclaje, etcétera. Pero sí recae mucho en ese aspecto. Entonces, la cuerda se comporta dependiendo de cómo se empuñó, de cómo se pronó,
de cómo se está expandiendo, de cómo se está colocando el hombro respecto al objetivo, la espalda respecto al objetivo, etc. Y la cuestión de los dedos es en realidad mi alineación del codo, si mi escápula está en la posición idónea, etc. ¿Ok? Por eso, la simulación del dedo pulgar recae que es el brazo del arco. ¿Ok? Para ver cómo se coloca, cómo está el movimiento. Entonces, aquí pues si está el brazo extendido, ¿sí? Está provocando que el dedo pulgar se mantenga en una sola posición y no esté bailando durante el proceso. Que hay situaciones que el brazo del arco de un arquero está temblando demasiado, porque el arquero no produce una dirección, produce muchas direcciones, por eso el cuerpo vibra. No está utilizando la musculatura idónea, estabilizadora, para que el cuerpo se dirija a un solo punto. Por eso el cuerpo vibra en diferentes direcciones, porque no hay una instrucción única, objetiva. Otra simulación que incluye el brazo del arco viene siendo la que está abajo el niño, donde se puede otra vez con el pulgar, 3 dedos agarrar, o en este caso otra vez con mismos 3 dedos, que lo voy a hacer la siguiente, que también se puede hacer una simulación. Esto con el simple hecho de nosotros concientizar a nuestro arquero que la liberación es de ambas partes, no solamente de la mano de cuerda. Este es al que me refiero. 3 dedos simulando el inverso de nuestro agarre. Y ahí se va haciendo una relación de dirección. Los pasados pues eran de una manera personal y ya ser por asistencia. Pues en parejas puede ser, pues un entrenador que esté observando y generando fuerzas externas. Esto con el fin de que ya vayamos al siguiente nivel. Porque primero empezamos sin accesorios. Puede ser con liga, este ejemplo también, puede ser con el arco, pero que el arco no esté tenso completamente, sino de una manera amigable. Con el fin de que el arquero vaya sintiendo. Si se fijan, aquí no está utilizando dactilera, no está utilizando guante, no está utilizando un finger tap, no está utilizando un cuero que le proteja los dedos. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros concientizar a nuestros arqueros a las sensaciones que los dedos van a sentir durante el proceso del agarre, su apertura, mantener expansión y liberación. Esas sensaciones tienen que ser obligadas, ¿sí? Y tienen que estar, los dedos estar desnudos y no tener un objeto en el cual amortigüe esa tensión. Los bebés caminan sus primeros pasos pues sin zapatos, ¿no? Esto es con el fin de que ellos sepan que están sintiendo con sus deditos, ¿no? La asistencia sin aparato, en este caso sin una liga, sin un arco, puede ser de esta manera asistida, ya que los dedos, en este caso simulando la cuerda, no sean propios del arquero, sino de otra persona. ¿Sí? Aquí se muestra, en la imagen se muestra una liga diminuta, pero también puede ser con los dedos de un entrenador, un compañero, con el fin de que el arquero sepa ahora trabajar en un aspecto, en este caso en los dedos, ¿verdad? No en la otra parte de la liberación, de que es de la cuerda. Esto con el fin, y ahí presten atención. Los primeros ejercicios fueron simulados con el fin de que ambas partes se sintieran. Que el arquero sintiera el recorrido de la cuerda como el recorrido de los dedos. En la asistencia está utilizando la cuerda, pero la cuerda, pues como es inerte, no tiene vida, es generada por un movimiento externo, en este caso una fuerza externa, propia de la orden instructor o un alumno que la está manipulando, pues ahí el arquero está sensibilizándose y está conociendo un comportamiento de un objeto inerte con un comportamiento, ¿sí? En este caso de sus flexores. Y ahora podemos ver que en realidad son dos movimientos, pero ya no
son de un mismo sistema. ¿Qué quiere decir? Que no son de un mismo arquero. Tanto a lo mejor el entrenador puede ejercer fuerza, y voy a explicar ejercicios, o no la puede generar para explicar que en realidad está simulando un objeto, en este caso, un elástico, una banda elástica, una cuerda, ¿sí? La misma propia cuerda del arco, etc. Y a su vez, con su otro brazo, otro aparato, un bastón, lo que se quiera para poder provocar una fuerza, en este caso, que a lo mejor exista una perturbación en su estabilidad y deformación en su posición, pues empiezas a generar ciertos empujes para desestabilizar al arquero, pero con el simple hecho de que el arquero busque la estabilización y compensación de fuerzas por agentes externos. En este caso es una simulación de viento, que el arco esté tenso, ¿sí? Que no esté utilizando su brazo, pero que a lo mejor esté empujando, ¿sí? Y cosa que se mantenga su tronco recto, etc. Y aquí, pues, vamos a ver las ambas partes, que el arquero suelta o que el entrenador suelta, para ver el comportamiento simulado, ¿sí? De ambas. Este aquí es el que expliqué, que pues están el arquero entrenador, pues con los 3 dedos ahí, viendo la simulación, conforme abajo viendo también trabajando lo que es la expansión con un mini elástico. Aquí, pues, simulando con una tabla, este puede ser una pared, puede ser con la puerta del hogar, ¿sí? Puede ser una ventana, simulando con el fin de que los dedos no generen movimiento más allá del plano de disparo. ¿Qué quiere decir? Que no genere una fuerza extra y que genere un movimiento transversal. Aquí los dedos o las yemas de los dedos van recorriendo a través de la plataforma de la madera, porque no pueden atravesarla, y el atleta, lo que está concientizando es que al momento de liberar, los dedos se mantienen en el plano de disparo, en el eje de la flecha. Si los dedos de una forma de imaginación atravesaran la tabla, quiere decir que el arquero está generando fuerza. Un ejemplo muy claro, a lo mejor que podemos utilizar, ¿sí? Viene siendo una hoja de papel, ¿sí? Donde a lo mejor manchamos las yemitas de los dedos del arquero, y si el arquero mancha de una manera muy pronunciada, quiere decir que está generando fuerza en sus dedos. Si está tenue esa mancha, quiere decir que existe una fuerza, pero no tanta que provoque un movimiento externo al vuelo del proyectil, en este caso la flecha. El ejemplo más simple pues viene siendo la tabla que podemos nosotros trabajar. Y estamos igual, solo si decimos a nuestro arquero, oye, pues no hay entrenamiento, tienes que entrenar la liberación, pues en casa podemos hacerlo con una soga, podemos hacerlo con un elástico textil que nos ayude a poder nosotros sentir el movimiento que recae en ambas partes, tanto el elástico sobre los dedos como los dedos sobre el elástico. ¿Y qué tenemos que trabajar ahí? Pues que la muñeca se encuentre recta, el brazo se encuentre recto, y ahí nosotros simular esa liberación en ambas partes. Otro ejercicio muy indispensable es la autoobservación. Esto con el fin de poder nosotros enseñarle a nuestros arqueros a que vean el movimiento de los flexores y vean el movimiento de la cuerda. ¿Ok? Este ejercicio, sinceramente, lo considero que sea en una etapa muy pequeña. En los primeros momentos yo lo consideraría que fuera en 3 sesiones, ¿sí? Depende de la velocidad de aprendizaje de su alumno. Y yo con 3 sesiones estoy exagerando. Con una sesión, él puede observar y determinar. ¿Por qué? Porque él está viendo, él está sintiendo, ¿sí? Mientras él escucha las instrucciones de cómo está
generando el ejercicio y manipulando tanto la cuerda como su cuerpo. Nosotros si enseñamos mucho ese ejercicio a una persona por un largo periodo de tiempo, estamos concientizando que en el momento de trabajo, el arquero esté anticipando la liberación. Y le voy a hacer un ejemplo. Que en el momento del anclaje, el arquero esté pensando cuándo va a liberar y cuándo va a mover los dedos. Y ese es un error común de pensamiento en los arqueros. Se considera ansiedad, se considera target panic, pero simplemente es un pensamiento que se entrenó durante la sesión de aprendizaje. ¿Cuándo mis dedos se van a resbalar para que la cuerda? ¿Sí? Y no. Cuando nosotros vamos a liberar, y les voy a explicar en qué se debe de enfocar el arquero, no se debe de enfocar en los dedos. Si se han dado cuenta, todos los ejercicios de simulación involucran los dedos y no involucran otras partes. Esto es para que el arquero sienta lo que los dedos van a sentir durante el momento de liberación real, en este caso cuando ya esté con un arco. Pero yo les voy a explicar en realidad qué es lo que debe de estar pensando el arquero, ¿sí? Antes de liberar. ¿Ok? Otras simulaciones con la cuerda elástica o con las bandas elásticas, que es lo más cotidiano, común, lo más versátil, lo más simple que podemos nosotros utilizar, ¿sí? Y que conlleva que tengamos una buena liberación. La otra es un espejo, ¿sí? ¿Me puedes traer el espejo, Camilo? La otra es un espejo. Entonces, esto es muy importante que nosotros como instructores lo tengamos en cuenta. La banda elástica viene siendo la herramienta de trabajo de todo arquero independientemente el nivel en cual se encuentre. ¿Ok? Viene siendo el pan de cada día para que nosotros podamos aprender, en este caso, enseñar a nuestros alumnos. Adelante, Efraín. Porque me estoy confundiendo un poco. El aspecto de la soltada, de la liberación, como le llamas, usted se está refiriendo a un proceso totalmente consciente, en lugar de un proceso como, digamos que subconsciente, hasta como consecuencia de que toda la atención se ha transferido a los músculos de la espalda y me estoy enfocando en los músculos de la espalda y no estoy prestando esa mucha atención a los dedos y simplemente dejo la cuerda fluir a través de mis dedos. Ese es el concepto que yo tenía. Sí, ese es lo que estoy explicando. Está mal, por favor, explíqueme. Sí, yo al inicio dije que el disparo no es consciente. Mucha gente lo manifiesta así, pero yo dije, el disparo, perdón, la liberación es inconsciente, es subconsciente. ¿Ok? Es un instante. No podemos pensar la liberación en un instante. Es lo que yo expliqué al inicio. Okay, o sea, todo lo que lo que tiene en mente está bien. Ok, perfecto. Es porque entré tarde, honestamente. Entré 15 minutos tarde. Ándale, ya ve. Entró, llegó tarde a la estación y se le pasó. Está bien. Muchas gracias. Bien, apague nada más un micro, déjamelo, ahí está. Ok, bueno, vamos otra vez a retomar esto. Si otra persona entró tarde y... El instante crítico llamado liberación o soltar, como mucha gente cotidianamente lo dice, es una parte del proceso, el subconsciente. ¿Ok? Tenemos que enfocarnos en momento de movimientos corporales para que esto resulte. No poder estar anticipando de cuándo va a ocurrir la liberación, porque eso es ya pensarlo. ¿Sí? Eso ya es provocarlo. ¿Ok? Como les habíamos dicho, es algo espontáneo, algo que se genera a través de movimientos anteriores. ¿Ok? Ahora, tenemos detalles aquí, me río mucho aquí porque entonces Benjamín no se va a reír, de tener una buena manifestación en la buena forma de la mano, que yo al inicio les dije, muchos entrenadores, incluyéndome en mis inicios, nos enfocábamos en la buena forma de la mano. Sí, muy bonito, que el arquero esté estético, y luego la liberación no tenía potencia. A la torre, o sea, una liberación
estéticamente muy buena forma, pero sin generación de potencia, ¿cómo está eso? Y resulta ser que una liberación que estéticamente no se veía bien, disparos tan potentes que la flecha se veía lo más recto posible, que hasta ni tú siendo experto dices, ese arquero tiene demasiado libraje. Y no, no era un libraje tan potente, era un libraje solamente bien utilizado. ¿Ok? Bueno, pero esto sí tiene que llevarse en cuenta porque si nosotros, y vamos a empezar a analizar bien, ¿qué es más eficiente? ¿Que el coche viaje en línea recta o que el coche viaje en una carretera sinuosa? Pues que viaje en línea recta. Así tenemos que nosotros conceptualizar la mano como si fuera un coche. La mano tiene que viajar en recto y no sinuoso, porque gasta más energía y se traslada de un punto A y un punto B y miden exactamente lo mismo. Entonces, sí se tiene que trabajar de una manera para que la mano salga lo más recto posible, pero también los dedos tienen que ser de una manera muy natural. Esto con el fin para que no exista un desgaste de energía innecesario y también de lo que yo conceptualicé al principio. Si carece de un buen agarre, una buena posición de los hombros y utilización de la espalda, los dedos se van a manifestar de extenderse al momento de liberar. ¿Ok? Por eso dice que casi siempre la misma forma de la mano, los dedos de la cuerda se mantienen unidos y con la curvatura natural. ¿Por qué casi siempre? Porque no estamos hablando de que la liberación tenga que ser provocada de esta manera consciente, hacerlo consciente. Voy a adelantarme bien poquito y otra vez solamente para que lo tengan bien conceptualizado. La liberación no siempre se va a ver igual. No se va a ver la misma soltados, en este caso la misma forma de la mano, ¿sí? Porque como es subconsciente, como es el resultado, pues es en realidad la generación de los movimientos anteriores. A lo mejor imprime más fuerza en el hombro del brazo del arco y a lo mejor el codo tuvo mayor velocidad. Cualquier cosa puede manifestar en la mano y tiene una forma diferente. ¿Ok? Por eso no tenemos que estar como que muy... Sí. Disculpe, profe, justamente eso es lo que yo le quería consultar. Al ser la liberación, ser algo inconsciente que no genera el atleta de una forma consciente, o sea, no piensa en la liberación, yo he visto que muchas veces la mano no queda como en la foto vertical, sino que tienden a veces con la relajación de la parte del antebrazo, tiende a quedar casi con la palma paralela al piso, por así decirlo. Sí. Entonces, por eso era mi duda, si eso a veces tiene que ver con la altura de anclaje, o si simplemente al ser algo totalmente de la parte subconsciente del tiro, es algo propio de ya sea de lo del estilo de arquero, no necesariamente tanto de la técnica. Exacto, andas en el canal, mío. Sí, mira, aquí nosotros como instructores, y justamente iba a decir eso antes de que empezaras a estar ahí, no vamos a casarnos con la idea de que la soltada esté igual todo el tiempo. Lo que sí tenemos que tener bien en claro es que los movimientos de preparación tienen que estar bien hechos y bien elaborados. ¿Por qué? Como tú bien lo dijiste, entonces me estaba diciendo que los movimientos que se manifiesta liberación en su recorrido no van a ser a lo mejor como lo muestra aquí Park, pero van a hacer que a lo mejor esté parado en el suelo. Sí, es correcto esa liberación, siempre y cuando todos los movimientos anteriores estén bien elaborados, siempre y cuando exista dirección, velocidad y fuerza, que ahorita debo decir dónde se manifiesta. ¿Ok? Claro, buscamos que sea consistente y repetitiva. Exacto. ¿Cómo se masteriza incluso ese si no movimiento? sale como en la foto. Pues sí, porque en la foto, o sea, cualquier entrenador o así te va a dar un ejemplo, a lo mejor de Park y te dice, miren, la buena liberación es así. No es cierto. Es una buena liberación de ella. La tuya, ¿cómo la buscas?
La tuya, ¿cómo la encuentras? El par, que es un estilo. ¿Sí? Porque es la firma de ella. Ahora sí podemos recaer y voy a llegar al punto de estilo. La liberación del arquero es el estilo del arquero. Porque es propio de él los movimientos que produjo. ¿Ok? ¿Ves arqueros élite? Y los ves aquí, si me ven en la otra cámara, los ves así. Completamente diferente todos. Oye, ¿y por qué estás en Juegos Olímpicos? Pues, ¿por qué crees? O sea, a eso me refiero. Tuvieron una buena preparación, conocen los movimientos de preparación que tuvieron, producción de fuerza, generan lo mismo en los disparos. Están masterizando de saber cuánto estoy imprimiendo de fuerza. ¿Cuál es mi colocación respecto a eso? ¿Sí? Y luego empiezan a decir, es que tengo, es diferente, mira, me quiero copiar a esto. Mucha gente cae en ese error, en querer copiar movimientos que no saben en realidad cómo se trabajaron. ¿Cómo esa arquera generó esa fuerza en la espalda? ¿Con qué trabajo se hizo? ¿Verdad? Adelante, Guillermo. Sí, buenas noches. Solamente quería agregar que cuando uno ve a un atleta de elite que no es consistente en la suelta, muchas veces con la suelta intencionalmente también corrigen algún defecto de sostenida del arco. Por eso se los ve a veces que sueltan así y clavan un 10 igual. Entonces eso es importante decirle, mira, soltó así, pero porque soltó así a propósito para corregir otra cosa, no es constante en él. Qué bueno que tocas ese tema porque estás concientizando a la persona que no solamente viendo videos de YouTube vas a ser entrenador. O no solamente viendo videos de YouTube vas a ser buen arquero. Tú como buen educador tienes que decirle, mira, él está compensando un movimiento. Mentira, ahí sí me equivoqué yo. Él no está compensando un movimiento, él está compensando la falta de parte del proceso. Oye, me faltó yo creo que empujar el momento de la apertura, ¿no? Y ahí tengo que jalar de más para compensar ese equilibrio de fuerza. Eso es muy indispensable que lo sepan, no simple hecho de que se tenga que hacer, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo muy claro y aquí hablando el aspecto de Valentina Vázquez que se entrenó antes de los Juegos Olímpicos Juveniles. Pues Valentina Vázquez cuando entrenaba, pues ella entrenaba todo el momento recto, pero resulta ser que cuando estaban en la competencia de ronda olímpica, el brazo izquierdo lo movía como si estuviera jugando esgrima. Nadie le enseñó eso. Ella estaba compensando movimientos, sí, perdón, ella estaba compensando la carencia de movimientos producidos en su postura, ¿ok? Y ahí, pues, dices tú, bueno, pues a lo mejor ella ya conoce su cuerpo. Ahí estamos hablando también del concepto de estabilidad. Llegó un momento inestable, pero ella supo cómo estabilizarlo a base del resultado. ¿Ok? Adelante, Antonio Reyes. Buenas noches, profesor. Una Sí. pregunta. Sí. Entiendo perfectamente lo de estilo, pero para el caso de iniciación, yo tenía entendido que hay dos tipos según el arquero de enseñar la liberación, ¿no? Una larga y una corta. En este caso, ¿con cuál podríamos trabajar más la iniciación? ¿O siempre tiene que estar en dependencia del muchacho? Sí, depende del muchacho. O sea, si uno está limitando el recorrido de la mano, ya estamos limitando a lo mejor los movimientos de producción, en este caso los movimientos generativos de movimientos anteriores. ¿Qué quiere decir? Hay situaciones que el muchacho, en su poco tiempo a lo mejor de aprendizaje, ¿sí? Tiene varias características, en este caso a lo mejor flexibilidad, que le proporciona a él que el recorrido que tiene tanto de su mano como de su codo sea muy amplio. Si una fuerza se multiplica por la distancia, está generando un poquito más de trabajo. Entonces, ahí le está generando más fuerza de resultado. Si nosotros limitamos movimientos, solamente como instructores vamos a limitar movimientos para enseñarle al arquero qué es lo que está faltando. Y voy a explicar ahorita en práctica para que lo tengas más conceptualizado, Antonio. Si el instructor limita movimientos al arquero, es porque el arquero está exagerando un movimiento y es innecesario, o está faltante de una posición previa para generar un movimiento que va a generar fuerza.
¿Ok? Entonces, para eso sí limitamos. Una banda elástica limitadora también sirve para que el muchacho o muchacha no genere movimientos que no van a dar un resultado eficiente. En este caso, por decirlo, si yo subo los hombros y trato de estar así, pues no va a ser la misma energía que voy a imprimir en la flecha. Pero si yo estoy aquí, pues ya de una manera ósea y al momento de tener una mayor distancia, un mayor recorrido, pues estoy generando más impresión de fuerza a la flecha. Y se va a ver mayor alcance, mayor penetración, mejor dirección. Se nota, ¿sí? Entonces es eso, no podemos, no recae de que tenemos que enseñar un método de más corto, más largo, no. Dejen que el niño se manifieste. Ustedes enseñan las partes del proceso y el niño manifiesta eso en su liberación. Listo, profesor, muchas gracias, quedó muy claro. Otro punto va a ser aquí, controladamente empujar o en limitar el movimiento por el simple hecho de que existe una inercia del codo. Y aquí vamos a hablar del concepto de lo que es la velocidad. ¿Ok? Este concepto de velocidad determina a grandes rasgos qué es importante para el concepto de liberación. Eso lo vamos a ver también en un ejemplo. Se puede hacer de manera asistida, ¿sí? De manera en parejas, donde vamos a estar nosotros controlando el cuerpo. Ahí sí estamos limitando, Antonio. Este es un ejemplo muy claro de limitar el cuerpo del muchacho. Parece que están bailando un danzón, pero en realidad no. Simplemente está limitando el cuerpo del arquero para que no se eche para atrás y solamente la manifestación del codo se lleve a cabo. Otra manera de limitar, se ve aquí, en la parte superior, que está limitando el movimiento de la muñeca porque a lo mejor se endurece, porque carece de un buen agarre. Se está limitando el recorrido del codo con el fin y el hecho de que él sepa cuál es el recorrido idóneo y hacia qué dirección lleva, si se está utilizando la espalda o no, entre otros aspectos. Otro muy importante pues viene siendo de la autoobservación del codo, cómo va saliendo, o haciendo una retroalimentación y un análisis de si el codo tiene una dirección con similitudes, o en este caso viene siendo progresiva, o sea, con mejora, pues colocándose un punto de referencia. En este caso una flecha, que es lo más versátil que podemos utilizar, lo más simple, lo más básico. Entonces, ¿qué técnica de jalones usada por cada uno de los dos arqueros? Aquí, pues nosotros tenemos, y aquí es una pregunta capciosa, porque en realidad es la misma. O sea, aquí, bueno, ahí se ve una técnica que es la que sigue por el libro, pero lo que quiero llegar al punto es que al utilizar una técnica, o sea, enseñar la técnica, pero los métodos nosotros de aprendizaje que estemos implementando con nuestros arqueros, pues va a ayudar o va a llevar el camino del arquero que él encuentre su forma, que él encuentre su propia liberación y que la masterice. ¿Ok? Por ejemplo, si yo entreno a Pepito Pérez y Pepito Pérez pues tiene una liberación que incluye lo que es la dirección, la velocidad y lo que es la fuerza, y él entrenó para eso, pero su cuerpo es completamente diferente a la mejor a la media, pues no va a andar enseñando eso a todo el mundo como decir que es la técnica de Pepito Pérez. Porque resulta ser que Fabián Martínez quiso copiar eso porque lo vio en un video de YouTube, pero no le va a salir. Está perdiendo el tiempo y no va a tener eficiencia porque desconoce cuáles son los trabajos de fuerza de Pepito, cuáles son los trabajos de velocidad de Pepito, cuáles son los trabajos de dirección de Pepito. O a lo mejor Pepito nunca batalló en el proceso de enseñanza en dirección, velocidad y fuerza. Todo se trabajó de manera de base y Pepito, pues, aprendió bien el concepto. Fabián es de diferente aprendizaje y él está pensando que la técnica de Pepito es única, es inigualable. No es cierto. Es solamente una técnica, la técnica lineal, pero se está desarrollando, manifestando por la liberación de Pepito Pérez. ¿Ok? Quiero que ustedes como instructores tengan en cuenta eso, que es la liberación, que es lo que más vemos nosotros en video de YouTube, decir, mira qué bonita liberación.
Mira qué bonito, no se mueve nada. Pero nunca vemos lo que es el agarre, cómo empuña, cómo está aperturando, por qué hace la progresión así, etc. Okay, adelante, Efraín. Una preguntita, decime una cosa, el recorrido de la mano después de la soltada a lo largo de la línea de la mandíbula, ¿sería correcto asociarlo con el libraje del arco en los arqueros que están iniciando? Aquellos que todavía no han desarrollado un estilo, simplemente nos estamos enfocando en la técnica. O sea, sería correcto decir, ok, este muchacho está jalando 20 libras, esa mano no debe ir hacia atrás más de 4 pulgadas, por decirle algo. Porque la fuerza que se le opone al arco es simplemente está ejerciendo 20 libras. O sea, cuando los dedos se relajan, ese codo va a viajar una cantidad determinada por la fuerza que estaba sujetando. Eso es lo que quiero que me explique, si está correcto o está incorrecto. Porque yo he visto que mucha gente hace un montón de lo que llaman en inglés rehearsal. Eso es innecesario, honestamente. O sea, esa mano recorre todo hasta atrás, detrás de la nuca termina. Pero todo eso ha sido completamente consciente. O sea, no ha sido la consecuencia de que la cuerda se fue de los dedos. Sí, miren, aquí hay muchos aspectos en los reviews de todo lo que a mejor gente manifiesta. Y sí tienen que ver el libraje. Tiene mucho que ver el libraje porque en realidad el arquero tiene que equilibrar la energía del arco que se produce al momento de aperturarlo. Sí es cierto, porque es física. La física no vas a decir que no. Entonces, aquí tiene que existir un equilibrio de fuerzas, tanto la propulsión con la que sale la flecha como la propulsión en que sale el codo. Y aquí se me adelantó tantito, porque la velocidad está en el codo. ¿Ok? Entonces, sí tiene que ver eso con el incremento, pero tenemos que nosotros primero priorizar la energía que va a gastar la espalda. Si mi espalda no es eficiente, yo puedo tener un arco, como lo he explicado la otra vez, de 40 libras, pero si yo no tengo una espalda en su postura eficiente y en su producción de fuerza eficiente, esas 40 no se van a convertir en 42, se van a convertir en 32. Y ahorita voy a explicar el detalle. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Para continuar con la media hora de práctica. Adelante, Wilson. Sí, te he entendido todo lo que has comentado hasta ahora, es impecable, pero mi consulta va referente a que entre la primera y la segunda falange de la mano que toma la cuerda, es donde va la cuerda, se puede decir, para después ser liberada. Eso sí no cambia en ninguna digamos, de las actividades de cómo debe ser soltada la cuerda. O sea, va entre la primera y la segunda falange. Porque yo tengo, digamos, el inconveniente de ser instructor de arma larga y arma corta, y nosotros tomamos en la mitad de la primera falange la cola de disparador. Mi gran problema es que cuando uno tira con arco, siempre tiendo a ponerlo en la mitad de la primera falange y no entre la primera y la segunda. ¿Puede ser correcto eso? Sí, es que ya te digo, hay muchas contrapartes. Sí puede ser correcto, pero no va a ser a lo mejor eficiente. Y digo a lo mejor eficiente porque determina muchos detalles. Yo manifesté aquí en la clase teórica de que un buen agarre consistente, ahí se va a hacer de la primera falange al extremo de los dedos. Esto porque en su momento de velocidad va a ser mucho más fácil que la cuerda se desprenda. Aquí se tiene que tener un buen agarre o un agarre bien definido con el simple hecho que la cuerda no tenga un recorrido o en este caso un tiempo de mayor contacto durante la liberación. Si vemos, por así decirlo, la cuerda en cámara Phantom, por ejemplo, esta es una cuerda, si yo estoy haciendo un agarre aquí pronunciado, que la mayor parte de la población de arquero lo hace, pues si lo ven, a lo mejor el arco, la cuerda hace todo este recorrido. ¿Sí? Pero si a lo mejor lo tenemos en un agarre más extremo, que a mí me gusta a mí de esta manera, estilizado, hacerlo, es mucho más limpio la liberación. Cualquiera de las dos funciona siempre y cuando sea uno consistente y tiene mucho que ver, en realidad, también el tipo de guante o tap, lo que se utilice. Por eso hay infinidades de taps y todo, de diferente ergonomía, porque no es porque, voy a decir un ejemplo, porque
Lee tuvo ese tab y ganó, todos vamos a comprar tab de Lee. No. Hemos comprado tabs, por ejemplo, voy a decir una marca, Win and Win, y no utilizamos el cuero de Win and Win. Quitamos el cuero y cortamos uno que se amolde a los dedos del arquero. Pero la estructura de Win and Win sí, porque pues se adapta, por los tornillos se adapta a lo que es la palma del arquero, porque lo adaptas. Entonces, aquí lo que te puedo decir del resumen es que si tú te adaptaste a eso y funciona, lograste una consistencia. Se estabiliza, perfecto. ¿Ok? Pero para enseñarlo al iniciado no. tiene que ser la primera falange, la primera, segunda. Sí, exacto, sí, porque para enseñarlo tienes que tú hacerlo lo más simple posible. ¿Sí? Lo más simple posible, porque ahí Bien. nosotros no le estamos agregando Bien. más conceptos o más instrucciones al arquero. Muy bien, muchas gracias. Sí, de nada. Muy bien, vamos a iniciar con la práctica. Adelante. Ven, Carolina. Muy bien, vimos los ejercicios que nosotros vamos a enseñarle a nuestros arqueros de iniciación y primero pues vamos a explicarles cuál es el motivo de esto. Tenemos una arquera de iniciación y tenemos que explicarle que pues nuestra mano de cuerda, esa habilidad va a ser utilizada los 3 dedos. Ella ya lo sabe porque vimos ya el tema del agarre, de esta manera. Vimos el tema del agarre. Y pues tenemos que enseñarle qué ejercicios ella puede hacer sola, personal, con su propio cuerpo. Entonces, le vamos a decir, Carolina, con tu mano izquierda vamos a levantar el pulgar, ¿sí? En símbolo de positivo o de sí. Y con tus 3 dedos vamos a posar sobre tu pulgar. Los dedos de tu mano de cuerda los colocamos. No le vamos a explicar, ¿sí? Lo de la falange, ahorita lo que estaba preguntando Wilson, ¿por qué? Porque mi dedo no es igual que una cuerda o que una banda elástica. Simplemente vamos a decirle que lo pose. ¿Ok? Un ejemplo muy claro para que ella lo tome en cuenta, si vemos un espejo de frente, le vamos a decir que las uñas se tienen que ver. Que tus uñas se vean frente al espejo. Ella va a estar explorando porque no va a haber ninguna manipulación por parte del entrenador o otra persona. Simplemente le está diciendo que las uñas se tienen que ver frente al espejo. Entonces, ella ya lo hizo sola. Si una persona está batallando con eso, tiene dificultades, bueno, otra persona le va a decir, mira, así de esta manera, ¿ya observas? Sí, ya observo, ok. Entonces ahí Wilson, ella ya sabe su parte, es suya, es de Carolina, no es de Antonio, no es de Paco, no es de Luis, ¿sí? Es de Carolina, porque el pulgar es el diámetro de Carolina, etc. ¿Qué vamos a estar trabajando aquí? Vamos a estar trabajando que ella se enfoque en el movimiento de la espalda al momento de estar aperturando y el pulgar lo va a estar extendiendo hacia el otro lado, hacia diferentes sentidos. ¿Qué quiere decir? Que este dedo pulgar va para enfrente y su espalda o codo va hacia atrás. Entonces, lo va a hacer 1, 2, 3 y va recorriendo al mismo tiempo para que ambas partes se manifiesten. Una va al frente y la otra va atrás en la misma línea con el mismo eje. ¿Qué pasaría si el arquero lo está haciendo mal? Una de ambas partes no recorrería. Por ejemplo, si esta mano del pulgar no hace un movimiento hacia el frente, esta mano solamente se va hacia atrás y esta se queda y el recorrido sería la mitad. O la distancia entre ellas sería la mitad del recorrido de forma natural. Adelante. ¿Por qué? Porque si ella ahora empuja tu dedo hacia el frente y ahora jala atrás, aquí ya se ven que ambas partes recorrieron. Una no se quedó, ¿sí? En este caso, si solamente el dedo empuja y la mano se queda fija, ¿sí? Aquí la mano se quedó estática, pero el empuje salió. ¿Qué casos podríamos suceder aquí? Que los arqueros cuando tengan el arco, en realidad hagan esto y no este movimiento. ¿Ok?
Otra parte que podemos nosotros simular es que la mano la tengamos aquí, el dedo lo tengamos con una curvatura. Y sí, otra vez decimos, vamos a hacer que el dedo vaya hacia el frente y tu mano de la cuerda hacia atrás. Y aquí el recorrido es simultáneo. La mano del arco sale hacia el frente, como la mano de la cuerda sale hacia atrás en el mismo eje. ¿Cuál es el eje en el que sale? Pues el eje plano de disparo. ¿Ok? Esos son ejercicios que podemos nosotros estar manipulando. Ahora, el otro que me gusta mucho a mí, viene siendo el de los 3 dedos de manera inversa. Si mis dedos del agarre de cuerda son estos, lo voy a hacer de manera inversa para que se superpongan de esta forma. Entonces, le voy a decir, ok, tus dedos del agarre son aquí, entonces de manera inversa volteas tu mano y tus 3 dedos. Índice, medio y anular, los 3 dedos. ¿Sí? Pues el anular con el índice, el medio con el medio, el índice con el medio. Y ahí está trabajando. ¿Qué va a hacer o qué va a hacer la arquera o el alumno? El codo, que es el inverso, va a estar al frente y el codo, que es el real, va hacia atrás. Y liberamos. Se deslizan ambas partes y el arquero siente, ¿sí? Y aquí sí, de manera consciente los ejercicios. Por eso tenemos que concientizar cómo se sienten los dedos durante la liberación, durante los ejercicios, como están manifestándose ahí en la parte teórica. Cómo se está sintiendo, cómo se siente ese recorrido en ambas partes. Aquí el inverso está simulando la cuerda y el real, pues los dedos del arquero. Entonces, simulamos ambas partes del recorrido. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa después? Podemos hacerlo con 2 cosas. Bueno, con 3. Con una soga, que la soga nos va a decir que pues no va a ceder. Con una banda elástica, y me gusta la banda elástica textil, sí, que es el que comúnmente vemos en ropa interior, ¿verdad? Con una anchura pues de 1 pulgada. O podemos hacerlo con un arco de bajo libraje. Ok, vamos a hacerlo con las 3 partes. Con las 3 partes es igual, hacemos el agarre de banda elástica normal, 3 dedos, y los 3 dedos deben de estar o encontrarse, ¿sí? Se deben de encontrar sobre la línea de la banda elástica, no así, ¿sí? Sobre la línea. Esto con el simple hecho de que sean uniformes, para conservar las reglas y el agarre que el dedo anular se encuentre vista hacia el objetivo. Hacemos movimiento de todo lo que hemos enseñado, ¿sí? Y aquí, ahora el arquero está conociendo la parte inerte que es de la cuerda, en este caso la banda elástica simulada, con el movimiento de expansión. ¿Qué tenemos que trabajar aquí? Vamos a conceptualizar la liberación. La liberación tiene los 3 conceptos que son dirección, velocidad y fuerza. La dirección se encuentra en la mano, la velocidad se encuentra en el codo, y la fuerza se encuentra en la cara. ¿Cuál se genera primero? Yo había explicado que la activación escapular se genera al momento de elevación de los brazos, en este caso al momento de elevar el arco. Muy bien. Elevamos, primera manifestación, fuerza. Va recorriendo, generando fuerza. Segunda manifestación, al momento de liberar, es la velocidad de recorrido que tiene. Y la tercera manifestación, adelante otra vez. La tercera manifestación y la primera mencionada viene siendo la mano, cómo recorre, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, ella recorre sí, pero hay situaciones que el arquero recorre de esta manera, de esta manera, de esta manera. ¿Ok? Hay movimientos que sí tenemos que a lo mejor corregir, sí. Y voy a explicar una analogía, que yo le digo la analogía del tren. Si vamos a enseñar a un niño
y que ya está simulando liberación, nosotros no podemos decirle, ¿sí?, que la mano tenga fuerza o que el codo tenga fuerza. Pues no, el codo no va a tener fuerza por una articulación, pero la mano que no tiene ninguna fuerza, en este caso sus dedos, porque vamos a categorizar el tren que viene siendo esto un vagón, el antebrazo un vagón, el codo un vagón, tríceps es un vagón, hombro es un vagón, la escápula es un vagón. El principal motor del tren viene siendo la espalda, la escápula. Entonces es el que jala toda la cadenita, todo lo que es las extremidades del arquero, para que sea en la parte de cuerda. Si nosotros generamos fuerza en la liberación, lo que va a pasar es que se rompa esa línea y se descarrile el tren. En pocas palabras, ¿sí?, lo vamos a ver de esta manera. Si el arquero genera fuerza en una parte del cuerpo que no debe, la liberación se manifiesta de esta manera. Que la mano salga quebrada y que el codo no salga hacia atrás, salga así. En este caso, un arquero diestro no sale para la izquierda, saldría el codo para la derecha y se vería girado. No se vería una traslación, se vería una rotación. Quiere decir que ahí el arquero no está generando los tres conceptos de manera correcta. ¿Sí? Genera fuerza en sus extremidades y aquí no hay fuerza en la espalda. Adelante. Se genera fuerza en la espalda, al momento de liberar se genera velocidad y la mano tiene que tener dirección. Si, vuelvo otra vez al caso erróneo, si la mano genera una fuerza al momento de liberar, que son los dedos que los pones tensos o jalas de más, esto se ve así. ¿Ok? Hay arqueros que están, permítanme un tantito, que al momento de liberar se ven así. La mano salió más rápida que el codo. Ahora, ¿la mano tiene velocidad? No. La mano es arrastrada por la velocidad del codo. Entonces, si el codo tiene velocidad, la mano sigue al codo, no al revés. La mano no puede salir primero. ¿Ok? Tuvimos un caso aquí en la ciudad de un arquero que llegó a hacer selección juvenil y el arquero soltaba así. Masterizó tanto esos movimientos que pues los disparos eran muy consistentes, pero llegó un momento que en cierto periodo ya no era eficiente. ¿Qué pasó? Pues como la espalda no estaba generando fuerza, su momento de gloria duró un poquito tiempo. Porque no estaba fortalecido la espalda, no estaba trabajando el fortalecimiento. Entonces, trabajaba esto, la espalda no se mantenía fuerte y todo lo que era por trabajo de extremidad. ¿Qué sigue? Cuando tenemos la simulación con una soga, por así por aquí, podemos hacerlo de manera asistida, por ejemplo, la soga que ya la decimos, montamos un nudo, ¿sí? En la otra parte soy yo, este brazo se mantiene relajado, ¿por qué? Porque voy a asistir, ¿sí?, con la fuerza para que el cuerpo se mantenga completamente recto. Entonces, hacemos elevación, jalamos, pero aquí estoy haciendo la tensión, ¿sí? Y expande y libera. ¿Sí? Aquí ambas partes salieron. Otra vez, yo no estoy generando una fuerza de atrás, simplemente estoy generando una resistencia. Mantengo que la postura y no de forma arquero. Halo, ¿sí? Anclo, mantengo, expando, libero y ahí. Otra parte que podemos hacer es con el arco, igual lo agarramos así, de esta manera, puede ser así, con semitensión para que el arco no se aperture de manera completa y no tengamos un accidente. Mantengo, expando, libero, ¿sí? Y ahí se ven los trabajos. Oye, ¿sabes qué, Carolina? La mano faltó que tenga recorrido, entonces tenemos que darle más velocidad a lo que es el punto. Seguimos aquí, trabajamos, seguimos, ¿ok? ¿Cómo generamos la fuerza en la espalda? Pues por los trabajos espectaculares que dijo la clase pasada, estamos creando la fuerza, entonces el arquero pues ya está más consciente de lo que está utilizando. ¿Cómo adquirimos velocidad? La velocidad se adquiere de varios trabajos. Primero, un trabajo limitado,
con elásticos. Nosotros tenemos un elástico de esta manera, hace ya su trabajo de anclaje, liberación. Si el arquero cede, hace este movimiento al momento de liberar, ¿sí? Y aquí vamos a hacer la regla de jerarquías. Para que la dirección se lleve a cabo, tiene que existir velocidad. Para que la velocidad se lleve a cabo, tiene que existir fuerza. Y para que la fuerza tenga que existir, tiene que existir posición. Entonces, yo posiciono, fortalezco, ya tengo fuerza. Quiere decir que voy a tener velocidad. ¿Cómo incrementar la velocidad? Incrementen la fuerza escapular y sobre todo que el trabajo que el arquero previo a liberar se concentre en el codo, no se concentre en la mano. Porque si se concentra en la mano, lo provoca. Entonces, al momento de trabajar, la espalda ya está activándose, la liberación, velocidad de codo, y el arquero, ahí, subconsciente, todo lo demás, ya sale la dirección, sale la velocidad del codo, la fortaleza de la escápula ya se había activado desde el inicio de apertura. Entonces, otra vez, coloco una resistencia, a lo mejor por un elástico puede ser la misma mano, adelante, la mano está provocando aquí, a lo mejor un solo dedo que sirva como pivote, sale y ahí salió velocidad. Otro trabajo que puede hacer viene siendo la codera. La codera que puede amarrarse a lo que es un arco. ¿Sí? Se coloca la codera de esta manera. Se hace un nudo. El nudo. Y después nosotros lo que vamos a hacer con el arquero es que el arquero va a tomar la cuerda, y vas a liberar. Toma la cuerda, ahí ella está haciendo espalda, liberamos, y si existe que la mano salga adelante o que el codo se manifieste hacia adelante y no hacia atrás, cualquier milímetro, es que tiene que ser demasiado exigente. Cualquier milímetro quiere decir que no hay fuerza en la espalda y no está provocando velocidad. Si existe cualquier milímetro que el arquero haga esta manifestación, hay que exigirle que tenga el trabajo hacia atrás, hacia atrás. ¿Qué es lo más común de distancia que tenemos que tener del codo hacia la cuerda? Podemos tener a lo mejor máximo 2 pulgadas. Kissy recomienda que sea lo más cortito posible. Esto para evitar que no exista un resorteo. Vamos a recorrerlo para que sea lo más justo posible. A ver, te queda justo ahí. ¿No? Un poquito corto. Ah, no, está bien. No, te queda un poquito corto. Ahí está. Ahí está, perfecto. Ya le queda justo, quiere decir que ya la relación de cuerda de la codera con los dedos ya va a ser la gana. Hacemos, jalamos, liberamos. Aquí, en el momento de tensión, puedes acercarme a la cámara. Otra vez. Acércala al rostro. Ella tensiona, ancla, mantiene, libera, etc. Ahí. Si nosotros tenemos una manifestación, orando como si tú fueras, si existe una manifestación así, quiere decir que el trabajo no está bien hecho. ¿En qué nos tenemos que enfocar? ¿Qué le tenemos que decir a nuestro arquero? Nosotros palpamos lo que es el trabajo en la espalda, ¿vale? Vemos que está activando la espalda, la liberación del codo, y nosotros empezamos a manipular el codo hacia atrás. Esto para concientizar primero el recorrido. Segundo, que al momento de estar manipulando, palpemos espalda, ¿vale? Y nosotros de manera coordinada sepamos cuándo va a liberar para hacer este trabajo de codo. Ahora, ¿el codo está conectado con la espalda? No. La espalda está fuerte y el codo se manifiesta como si fuera una puerta, con el simple hecho de que sale por inercia, como lo explicaron, por el libraje del arco o por el simple movimiento inercial de salida de los flexores de la cuerda, etc. ¿Vale?
Ahí manipulo y aquí hago el trabajo. Esto es muy indispensable en el trabajo de liberación. Otro trabajo que podemos estar nosotros haciendo es que el arquero, cuando esté trabajando con una liga, otra vez contra la misma posición que estabas, de nuevo, que esté trabajando con la liga, hacemos los mismos movimientos, en este caso manipulaciones. Mantengo, expando, libero y nosotros manipulamos. Esto es para que exista un recorrido y ella vaya concientizándose que, esto es el recorrido. Cualquier arqueros que no los concientizas adelante, ¿sí? Y limitan el movimiento, ¿sí? Hay entrenadores que también, por un mal concepto, limitan el movimiento. Adelante. Y lo limitan. ¿Y qué pasa aquí? ¡Bum! Se colapsa. Chiste es que salgan con naturalidad, no hay que limitar el recorrido de la mano, no hay que limitar el recorrido del codo, tiene que ser porque es en realidad lo que genera el arquero al momento de su trabajo anterior. Adelante. Como prepara, empuña, agarra, ¿sí? Mantiene, expande, libera y hace un recorrido. Nosotros tenemos que verificar que toda la estructura del cuerpo se mantenga lo más estable posible. ¿Ok? Un trabajo que también podemos nosotros hacer, más permíteme un poquito, ¿ok? Con la tabla. Y esto es para explicar el recorrido de los dedos. Ella va a agarrar aquí en la orilla con los 3 dedos, ¿sí? Y ella va a hacer todo el movimiento de recorrido y liberación, pero la mano tiene que salir con las yemas pegadas al recorrido. Si sale abierto, quiere decir que ella está utilizando los dedos de manera consciente para activarlos, que es mucha gente que comete el error de hacer esto, por eso la mano sale abierta. Adelante, tiene que regular la mano que salga pegada. Si hay arqueros que sienten o ya se laceran los dedos, en este caso se hacen heridas, quiere decir que está impregnando demasiada fuerza. Nosotros lo que aplicamos en realidad y que ha sido muy funcional es la mismísima y milagrosa tabla con una liga. ¿Sí? ¿No la tenemos aquí ahorita? No. Tenemos una tabla que le pegamos una hoja de lija y eso nos ayuda mucho a que el arquero no cometa errores también de liberación que estén muy afuera. Colocamos la tabla en este aspecto como si fuera esta libreta. Imaginemos, el arquero está aquí, colocamos la tabla a cierta distancia y el arquero evita estos movimientos. ¿Sí? No, está bien, no pasa nada. Entonces, aquí nos ayuda a nosotros a limitar. Ahí estamos limitando al arquero a que no puede extender movimientos que no le van a ayudar a la eficiencia del disparo. ¿Ok? Otro punto muy importante es que también el arquero, por mediante el espejo, reconozca sus movimientos. A ver, la liga. El arquero está viendo a través del espejo todos sus movimientos sin deformar la estructura inicial y al momento de liberación ve cómo su mano recoge. ¿Ok? Esto es muy indispensable, simplemente la vista tiene que ver, pero no tiene que modificar, ¿sí? Su estructura principal. Adelante. Nunca solamente giran los ojos hacia el objetivo y ahí empieza todo su recorrido de liberación. ¿Ok? Cuando estamos trabajando con un arco, y ahora sí, voy a tener las flechas, vamos de este lado. Cuando estamos trabajando con un arco, tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos. Que ya se trabajaron algunos puntos de enseñanza en la cuestión de lo que es la sensibilidad de los dedos. ¿Sí? No, tú vas a disparar, ¿no? Yo soy maestro ya, no soy arquero. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que ya el arquero sabe la utilización del arco, cómo se empuña, cómo es la colocada la cuerda sobre los dedos, ¿sí? Cómo va a ser
el momento de apertura, elevación, la pronación. Adelante, hace todo el movimiento. Nosotros verificamos que haga todo el movimiento aquí. Podemos para y observamos. Nosotros tenemos que observar en los planos, un plano horizontal donde se muestre lo que es el anclaje, el plano de disparo, para nosotros visualizar lo que es la velocidad del codo, y lo que es el plano, ¿sí? Los padres en este caso para ver si existe la fortaleza. Entonces, primero verificamos fuerza. Adelante. Se está llevando a cuestión la activación, se genera hasta la fuerza, mantienes el anclaje. Vemos el siguiente plano, que es el disparo para velocidad, ¿vale? Cómo es el recorrido, y posteriormente vemos aquí este plano para ver dónde terminó la mano, para ver si existe, o a lo mejor tengo una deformación aquí, o a lo mejor la salida es de esta manera, y tenemos que verificar eso. Recuerden, dirección siempre se mantiene en la mano, velocidad está en el codo, y fuerza está en la espalda. Detalles más específicos de todo eso se ven pues en niveles de enseñanza más avanzados. Ahorita pues le dije, vamos a ver a grosso modo cómo se ve una liberación en la cuestión de enseñanza. Ahora, ¿qué tenemos que nosotros especificar al momento de enseñar liberación? Imaginemos que nuestra arquera ya le enseñamos lo que es la postura, lo que es el agarre y el puñe, cómo colocar cómo preposicionar su cuerpo, cómo levantar, cómo aperturar el arco, cómo anclar, cómo mantener, cómo expandir. Pero ella ya había liberado antes. Ella ya había hecho liberaciones porque ella estaba trabajando movimientos anteriores. Ahora nosotros tenemos que especificarle que la liberación, como les había dicho, la liberación es algo que se produce por movimientos anteriores, no es algo provocado. Segundo, que es en ambas partes, tanto de la cuerda, se desliza tus dedos como tus dedos se deslizan sobre la cuerda, son movimientos simultáneos, ¿sí? Y todo tu pensar está en los movimientos en sí, no solamente en la mano. Lo que va a provocar la liberación viene siendo la acción de tu codo con velocidad hacia atrás. Vale. Entonces nosotros nos conectamos movimientos, ella con la espalda, sigue, se va a concentrar exclusivamente en el codo, cómo va a recorrer hacia atrás. ¿Sí? Les hago un ejemplo muy claro y eso, creo que se estropeó. Por ejemplo, ella que es mi auxiliar, ella tiene un alumno que ya tiene ¿cuántas semanas? 3 semanas. ¿Y de cuántas sesiones de la semana? Sí, 3 meses. O sea, quiere decir que lleva 6 sesiones desde que inició de cero. Ahorita si tengo el video se los voy a mostrar. Y pues la verdad la liberación se ve como si el niño tuviera un año. Entonces, todo depende mucho de la cuestión de cómo está trabajando desde manera de base. En este caso, cómo se va a colocar los pies, cómo se posicionan los hombros, la cadera, cómo está colocada la pronación, cómo está el anclaje, ¿sí? Sobre todo, especialmente el agarre posicionado sobre la cuerda, te va a llevar de una manera natural cómo se va a generar la liberación. Nosotros como instructores no tengamos ¿cómo le podemos decir? No nos desesperemos de decir que se va a lograr la liberación entrenando la liberación. Se entrena la liberación sintiendo que los dedos, más no nos vamos a enfocar en la mano. No vamos a decirle, no, la mano más relajada, no, que la mano salga más recta. No. Si se dieron cuenta, la mano es lo último que vamos a checar. Estamos checando que la espalda esté correcta. Estamos checando que el codo tenga su recorrido. Por ende, la mano va a salir bien. Va a ser lo más eficiente posible. De nuevo. Recapitulando. Enseñamos lo que es el movimiento de preparación, cómo se coloca el cuerpo, cómo se posiciona, cómo se empuña, cómo se agarra. Aperturamos, pronamos, anclamos, mantenemos generación de fuerzas, expandimos generación de fuerzas. Ella empieza a sentir su movimiento escapular, el codo, y la mano es lo último que nosotros vamos a estar percibiendo si hizo esto. Esto es en realidad lo que se vio al último de una manifestación de que tiene que tener los dedos por recorrido natural. Sí, porque es lo que primero se ve en la superficie de la vista, que es lo primero una persona que a lo mejor no tenga experiencia. Miren qué bonito, bien limpiecito, no se ve así tan abierto, ¿verdad?
pero nos tenemos que enfocar en realidad es en la parte de la cuestión de la espalda, el movimiento del codo con su velocidad. Recuerden, generación de velocidad se hace haciendo limitaciones, esto por el simple hecho de que ella vaya teniendo mayor recorrido por inercia y sobre todo con la codera, que te ayuda a limitar, pero en realidad te está ayudando a tener fortalecimiento. ¿Ok? Ahora, hay preguntas de que, oye, que la codera que te lesiona. No. La codera no lesiona. Lo lesiona no teniendo una buena posición. Hay mucha gente que dice, yo nunca la codera he utilizado. Para mí se me hace una herramienta innecesaria que solamente te lesiona. Pues, si en realidad lo lesionó, es porque en realidad no hubo una buena postura al inicio. No se enseñó una buena postura. Y lo que pasa es que estoy utilizando, por así decirlo, el hombro en vez de la espalda para poder aperturar. Por eso existen muchas lesiones y no se lleva a cabo un buen trabajo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Ya ven, si no es como, si no es televisión. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo, profe, tenía una adelante. Adelante, Rodrigo. Hola, ¿cómo está? Consulta. Cuando yo hago el movimiento, ¿no es cierto? No sé si me veo. Sí, sí se ve. Cuando yo hago el movimiento, ¿verdad? Anclo. El tirón que pego con las escápulas o la fuerza que ejerzo con las escápulas siempre tiene que ser la máxima que yo pueda dar, o tengo que controlarla en un punto para no, y esta es una idea mía, no lo sé si es así, para no desalinearme hacia atrás. En vez de desalinearme así, quizás si tirara mucho, podría desalinearme así. ¿Puede suceder o no puede suceder? Me refiero si tengo a alguien que tiene hiperlaxia. No sé si se puede uno desalinear hacia atrás, si eso existe o no. Esa es mi duda. Ok, esa es una pregunta ya muy avanzada. Sí, es una pregunta muy avanzada. Esa pregunta lo haría un arquero. ¿Usted es arquero? Sí. Ok. Esa pregunta es muy avanzada y tiene mucho que ver en la cuestión de la flexibilidad y la cuestión del recorrido y sobre todo que se llama retrabajo. O sea, aquí ese punto es de que una parte del proceso, en este caso antes de la liberación, no se llevó a cabo. Y lo primero que recae, que es el 90% del error, es que el brazo de arco no está haciendo su empuje hacia el objetivo. ¿Qué pasa? Que al momento de tener todo el movimiento del trabajo, ¿sí? A veces estoy exagerando de más. Había mencionado yo en una clase anterior que si las escápulas están completamente cerradas, pues no me va a dar a mí espacio para que mi codo tenga un recorrido. Lo voy a hacer más lento mi liberación, ¿sí? Va a ser muy torpe mi liberación y sobre todo no tiene potencia. Había mencionado el día de hoy que si yo tengo recorrido en el codo, voy a tener mayor potencia. Porque suma la potencia multiplicada por el recorrido que tengo, genera mayor trabajo. Entonces, ahí estamos nosotros imprimiendo mayor energía hacia la flecha. Si yo genero, en este caso, exagero mi trabajo escapular por fuerza, estoy provocando esa baja potencia. ¿Por qué? Porque no hay ya recorrido para mi codo, todo lo está acumulando mi espalda. Vuelvo a recapitular. Si yo empiezo a tener una buena posición, el recorrido que va a tener mi codo es indispensable porque genera esa velocidad. ¿Ok? Ahora, técnica sin esfuerzo. ¿Ok? Adelante, Efraín. Gracias. Sí, mira, una observación. A mí me parece que la nomenclatura que usaste, que usó uno de los que atendió, de los participantes con referencia a dónde ponerse la cuerda en la mano, él hizo mención entre la primera y la segunda falange, y eso es incorrecto. Es entre la segunda y la tercera falange. Así es como anatómicamente se denominan las falanges de la mano. Eso es una de las cositas simplemente que había notado. Pero la otra, que es la duda que tengo yo, es la siguiente. Yo tengo algunos estudiantes, 2 para ser preciso, que tengo problemas para que ubiquen la mano durante el anclaje. Eso se puede solucionar pidiéndole al arquero que levante la barbilla un poco, o se soluciona pidiéndole que abra el arco y lo traiga unas cuantas pulgadas por debajo y que luego lo suba. ¿Cómo hago para solucionar eso? Mi pregunta es a ustedes, ¿usted estuvo en la clase de anclaje? Ahí lo expliqué. Sí, claro, en todas las clases he estado.
Ahí lo expliqué. Ven. Yo había comentado que el principal error que tiene una persona de aprendizaje es que no ubique su mano respecto al rostro. Y nosotros teníamos que ser con mucha imaginación en tener herramientas, y yo he colocado una cinta graduada por mí, donde el arquero pues él va experimentando las posiciones. El chiste es experimentación. Aquí el tiro con arco, aunque se escuche con mucho trabajo, es como decir, esa prueba y error. ¿Ok? Esa prueba y error, porque el arquero también tiene que incluir cuál es la posición que es más eficiente para él. Ojo, no tiene que ser estético, eficiente y funcional. Eso es lo importante. Ahora, nosotros los seres humanos, pues a lo mejor tenemos las mismas partes del cuerpo, pero no tenemos las mismas dimensiones. Somos diferentes en eso. Entonces, ahí tenemos que dar en cuenta que al momento de que el arquero vaya haciendo autoexploración, nosotros estemos conscientes de que las posiciones, en este caso, los juegos se mantengan en línea. ¿Ok? Sí, te escucho. Y bueno, lo que estoy comentando dice que falta cristal y media y 6 por ahí. Eso es porque es se lo agradezco. Ah, no, pero eso es del anterior, eso no tiene nada que ver. Ok, entonces, en esta parte de lo que es el anclaje, se tiene mucho que tomar en cuenta. Ojo, también la herramienta con la cual enseñes. Yo había comentado que tenemos este tipo de herramientas. Una persona dijo, oye, a mí me gusta la soga porque la soga no se va a estirar más. La soga te limita tu movimiento. Sí, pero la soga yo la enseñaría cuando el arquero ya hizo todos los movimientos de apertura completa. A ver, alguien está hablando, nada más voy a apagar. Ahí está. Entonces, la soga la utilizaría cuando el arquero ya aprendió la expansión. ¿Sí? Entonces, yo me tengo que limitar con la liga. ¿Sí? Enseñar lo que es movimiento para llegar al anclaje. ¿Qué pasa con la liga? Si el arquero no es consciente de sus movimientos, pues el arquero va a llegar hasta acá, va a llegar aquí, algunos arqueros llegan aquí, tienen un anclaje invisible, ¿sí? Porque no se considera anclaje, y hay muchos problemas. Yo había hecho limitantes de la cuestión de una flecha, o en este caso una pluma, pásame la pluma, de colocar sobre aquí en la liga, en el elástico, y aquí ya me está dando a mí un indicador de limitación. Aquí ya estoy limitando. Oye, si la liga llega a tu boca, tu mandíbula, estamos trabajando bien. Otro es concientizando y haciendo la autoobservación. Así, y que el arquero vaya viendo por autoobservación qué es lo que está haciendo. A lo mejor le quitas el bolígrafo y ahora dice, oye, llega abajo de la barbilla, y el arquero está viendo que esté debajo de la barbilla su mano, o en la mejilla, o que el vástago se encuentre al mismo nivel del ojo. ¿Ok? Eso tiene mucho que nosotros saber el tipo de herramienta que utilizamos. ¿Qué pasaría si no tenemos una buena adecuación? Aquí trabajando con una soga, pero si el arquero no tenemos una buena posición, ¿qué va a pasar? Esta soga le queda corta, entonces tiene que deformarse para llegar. Tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí en este tipo de sogas, cuando un arquero ya esté trabajando lo que es la cuestión de un buen anclaje o una buena expansión, porque es su medida, y ahí está expandiendo. No está moviendo las extremidades, simplemente está moviendo la cuestión. ¿Ok? Gracias. De nada. Adelante. ¿Quién más? Felipe Fuentealba. ¿Aló, me escuchan? Sí. Ya. Consulta mía es, ¿cómo le puedo explicar el movimiento de expansión a un arquero que es iniciante? Ok. O el concepto en realidad de expansión. Aquí tenemos que ver la siguiente manera. Para que puedan entender el concepto de la cuestión de la expansión, quiere decir que aquí en la iniciación no va a tener el clicker, ¿sí? O no va a tener esa herramienta que nos va a indicar que tenga una apertura ya completa.
Pero sí tenemos que enseñar la expansión, porque si no enseñamos la expansión vamos a recorrer un problema que el arquero cuando llegue al anclaje lo que va a hacer es liberar lo pronto posible. Este conocido que también se considera como uno de los conceptos del target panic o una manifestación del mismo concepto. Entonces el arquero, para que podamos llevar una buena educación de la expansión, pues tenemos que enseñar primero el anclaje y lo que es mantener. Y mantener quiere decir que debemos de mantener la posición de las escápulas, en este caso un plus para que puedan estar en una posición correcta. Pero, para eso la cuestión de la expansión, tenemos que nosotros hacerle consciente y utilizarlo palpar aquí, para que el arquero esté todo el tiempo con las sensaciones en su espalda y empiece el movimiento de ambas partes de los escápulas hacia el objetivo. A grosso modo, va a haber dificultades. ¿Por qué? Porque va a haber descompensaciones. Quiere decir que a lo mejor está haciendo movimientos y estos pivoteos o estas manifestaciones de error o movimientos involuntarios por la inercia que se provoca, ¿sí? Se ve más adelante, pero cuando se va desarrollando el arquero, nosotros tenemos que primero concientizar que el principal motor viene siendo la espalda. Ahora, concepto que debo utilizar, que la energía de las extremidades se vaya transfiriendo hacia la espalda para que el arquero cuando esté anclado mantenga esa fuerza y después existe un micro movimiento. ¿Ok? Depende mucho del nivel, en este caso de edad en el cual se encuentre una persona. Por ejemplo, estamos hablando con infantes, ¿sí? Con niños, por así decirlo, 5, 6, 7 años, pues van a tener movimientos muy bruscos. Desconocen los movimientos finos todavía, por la cuestión de aprendizaje. Estamos adolescentes, pues ya saben conceptos a lo mejor abstractos, tienen un poquito más de inteligencia y comunicación efectiva, movimientos más finos, entonces podrían tener entendimiento. No se desesperen si el niño de 6 años no comprende la palabra expansión. Ustedes como quiera tienen que dar las bases. ¿Qué pueden hacer? Palpar. Oye, Juanito, ¿estás sintiendo trabajo? Sí, profesor. El niño, como carece de movimientos muy finos, ¿sí? Pues se ve afectado por eso. Pero es que el niño tú ya lo estás enseñando, ya lo estás concientizando, ya lo estás sensibilizando. Cuando tengas un niño adolescente, pues el niño adolescente va a captar mejor la idea por sus movimientos, porque tiene mejor percepción corporal y tiene mejor sensación en la espalda. Si tenemos a una persona, a adulto joven, para 17, 18, 19 años, 20 años, tiene mejor sensación y mayor velocidad de aprendizaje con los movimientos más finos que este reproduce. ¿Ok? El concepto de expansión, la función de enseñanza, es un concepto difícil, sobre todo por la cuestión de cómo las quiera esa persona. Lo que yo te recomiendo es que todo el tiempo tú estés concientizando por parte de este aspecto kinestésico, estar moviendo, manipulando, limitando, para que el arquero sienta lo que está provocando. ¿Ok? Trabajos físicos nos ayuda mucho el entendimiento de la utilización de la espalda, como lo mencioné en la clase anterior, que nos ayuda mucho a que el arquero sensibilice. ¿Ok? Esto es algo muy indispensable que se tenga. No es el simple hecho de platicarlo, de mostrarlo en una pizarra, etc. Aquí tenemos que explicar mediante ejercicios y que el mismo niño vaya explorando para que tenga confianza. ¿Ok? ¿Alguna duda o comentario? Si no hay ninguna duda o comentario, damos por concluida aquí la clase de liberación para posteriormente ir con la clase de continuidad y seguimiento, que vamos a ver algunos aspectos esenciales y también vamos a ver cómo se manifiesta ya todo en las partes y cómo se ve el proceso completo. Ok, por mi parte es todo. Espero se encuentren muy bien y nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Excelente, profesor. Gracias, profe. Hasta luego, muy buena clase.